Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos ayuda siempre. Hoy tenemos el libro de Jeremías, las profecías, el capítulo 23, del 1 al 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi pueblo: ustedes dispersan mis ovejas, las expulsaron, no las guardaron, pues yo les tomaré cuenta por la maldad de sus acciones. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde los expulsé, el resto de mis ovejas de todos los países, y los volveré a traer a sus campos para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán, ni te espantarán, y ninguna se perderá. Miren que llegan los días en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y lo llamarán con ese nombre: el Señor nuestra justicia. Queridos amigos, ¿se dan cuenta que todas las profecías en estos días que estamos escuchando nos están hablando de un compromiso directo con el pueblo, con la gente? Upea la ñandeya jesana, upea la ñandeya yesapeana, upea ñandeya yesacuana. Muchas veces somos más bien personas que queremos entrar en una religión intimista. Vaya, vea. Ñandente se sheha ñandeyara, orero y cuapa hoy cuamapa, se cuamapa pe ñandeyara, y no tiene una consecuencia social, es decir, consecuencia de comunidad. No, ustedes son los responsables de esta nación y tomaré cuenta porque los he puesto como pastores para que puedan apacentar a mi rebaño. Aupeare, shetei juicio año moita pejenon de cuera. Y a los demás ciertamente que los dejaré de lado. Pidamos al Señor esta gracia, darnos cuenta que tenemos una gran misión de pastorear nuestro pueblo, ayudarnos entre nosotros en la misma comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.